democracia siga vigente en nuestro país, porque si algo malo le pasó a Bolivia durante muchos años fueron las dictaduras. Vivimos casi 20 años de dictaduras militares, con dictadores que se cambiaban cuando querían, con dictadores que cerraron el Congreso. Nunca funcionó durante esos 20 años el Congreso, la Asamblea Legislativa. Nunca se hizo una ley durante esos casi 20 años de dictaduras militares. No había libertad de prensa, libertad de expresión, ninguna libertad. Habían cárceles, sí, habían cárceles para quienes sean disidentes de la política de las dictaduras. En fin, no había democracia, no había nada, no había constitución política del Estado. Las leyes se llamaban decreto ley y las dictaban en un gabinete en el que se reunían, y los militares decidían qué decretos leyes van a estar vigentes. Por eso estamos en contacto con Fernando García. Él es especialista en política pública y gestión de conocimiento del proyecto electoral del PNUD Bolivia. Y vamos a hablar sobre las acciones ciudadanas por la democracia. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Muy prestos aquí para poder informar sobre algunas iniciativas que desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos buscando implementar. El PNUD, como es conocido en el país, es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y trabajamos con entidades del Estado, en este caso con el órgano electoral, para desarrollar una serie de actividades y de proyectos vinculados a promover la participación ciudadana, la divulgación democrática, la incidencia de la sociedad civil en la dimensión pública y política, en defensa de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos y particularmente del sistema electoral. Bien, y en esto, Fernando, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué se puede hacer para proteger la democracia desde la ciudadanía, para que la democracia siga vigente desde la ciudadanía? Creo que eso es muy importante porque en gran parte ya tenemos más de 40 años de existencia de nuestro sistema democrático, y la identidad democrática está asentada en nuestras prácticas comunes que se han convertido en prácticas institucionales. Ya es un valor, un principio, el ejercicio del voto, de que de manera reiterada, muchas veces en función a escenarios de conflicto, hemos resuelto nuestros diferendos, nuestros problemas, precisamente a través de estos mecanismos, el mecanismo institucional del sistema democrático, que básicamente en gran parte descansa en el desarrollo de los procesos electorales. En esa medida, creo que la ciudadanía participa en el ejercicio del voto, y se necesita que este ejercicio del voto sea efectivo, sea informado y efectivo, y para ello es importante también desarrollar un conjunto de prácticas vinculadas a la democracia deliberativa, es decir, a tener espacios de diálogo, espacios de encuentro donde se intercambien percepciones, donde se intercambien también criterios respecto a los problemas que nos atingen, donde también se pueda dilucidar junto con actores políticos e institucionales cuáles son las ideas, los proyectos para salir de los conflictos, para salir de la situación en este momento, por ejemplo, de la crisis económica. Yo creo que el fundamento, pensamos más bien que el fundamento de la democracia es básicamente la participación de la ciudadanía en estos procesos deliberativos, pero también en estos procesos
de elección de los que nos representan, de las autoridades, etcétera, ¿no? En esa perspectiva, la sociedad civil en principio es una sociedad muy activa, la nuestra, porque está bastante organizada en distintos formatos, ¿no? Desde los formatos asociativos, desde los formatos corporativos, comunitarios, etcétera. Entonces, Bolivia es muy rica en capacidad organizativa de su sociedad civil y de sus formatos de participación, ¿no? En la defensa y en el ejercicio de sus derechos políticos. Bien, Fernando, tengo una pausa, un par de minutitos. Me interesa mucho conversar sobre esto de la representación política que tienen los ciudadanos, pero eso al volver de esta pausa, por favor. Muy bien, no hay cuidado. Ya regresamos con La Tarde en Directo. Llegamos a la conversación con Fernando García, especialista en política pública y gestión del conocimiento del proyecto electoral del PNUD, es decir, Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fernando, te estaba hablando sobre la representación ciudadana. Por ejemplo, mañana se va a realizar un encuentro nacional por la estabilidad y la democracia, al cual van a asistir quienes nos representan en los distintos poderes o en los órganos del Estado. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral. Es ese tipo de encuentros que tendrían que producirse con las organizaciones de la sociedad civil, o a estos encuentros, por ejemplo, deberían invitarse a entidades de la sociedad civil para que digan su palabra frente a sus representantes. En fin, ¿cuál es la idea de estas acciones ciudadanas por la democracia que se deberían realizar? Bueno, en realidad hay distintos ámbitos de representación y de participación política, ¿no? A la que te refieres enteramente es un espacio de representación política donde están los actores institucionales y los actores políticos que les hemos dado a los ciudadanos el mandato a tomar decisiones y exigimos que las decisiones sean responsables. Pero la democracia no se agota solo en ese nivel. Hay otro nivel que es el nivel de la sociedad civil, donde están las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, ONGs, las fundaciones, las universidades y todas aquellas organizaciones que no tienen fines de lucro. Estas son instancias, si se quieren, más originarias, por decir, de la sociedad civil, y en el cual se toman una serie de iniciativas precisamente para poder defender sus derechos políticos, sean de minorías, sean de mujeres, sean de jóvenes o de otros grupos que se sienten vulnerados y que por lo tanto necesitan espacios para poder poner en la mesa, en la agenda de toma de decisiones, sus expectativas, sus demandas, sus criterios, ¿no? En esa perspectiva, nosotros, además de apoyar a las instancias del Estado, porque el PNUD trabaja con las instancias del Estado, en este caso el proyecto electoral trabaja con el órgano electoral y ha incentivado que se generen estos espacios de diálogo para que encuentren consensos, para que se logren acuerdos que canalicen de manera pacífica nuestros conflictos y que de manera también pacífica e institucional podamos encarrilar las dinámicas políticas. También trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, porque creemos que la divulgación como la incidencia de la sociedad civil es fundamental para consolidar y asentar nuestras prácticas institucionales, nuestras prácticas colectivas, nuestros hábitos ciudadanos de participación en las dinámicas que de una u otra manera
nos van a afectar a todos, que son las decisiones políticas. En esa perspectiva es el compromiso, y por eso hemos lanzado una convocatoria, una ambiciosa convocatoria, precisamente buscando la atención de estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Como son las ONGs, las fundaciones, universidades u otras, centros de investigación, etcétera, para que nos propongan una serie de proyectos, de actividades que se puedan desplegar de manera autónoma, con sus propias prácticas, con su propia experiencia, con sus propios conocimientos, y así generar una especie de movilización ciudadana que respalda al proceso electoral, que respalda al sistema democrático. Y con ello creemos que estamos mitigando esos escenarios de riesgo que de alguna manera siempre aparecen por las pulsiones o los problemas que son muy particulares de nuestra cultura política. En esa perspectiva, creemos que apoyando a la sociedad civil, también estamos apoyando o dando nuestro granito de arena para blindar el proceso electoral, para blindar esta dinámica de resolución pacífica e institucional de nuestros diferendos y nuestros conflictos. Claro, porque es llamativo, por ejemplo, el encuentro de mañana de los órganos del Ejecutivo, la Asamblea, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos, tiene un título, ¿no?, que se nos hace llamativo. Es por la estabilidad y la democracia, es decir, se entiende que por ese título la democracia corre algún riesgo. ¿Ustedes tienen esa perspectiva en el PNUD? Sí, en realidad siempre la democracia siempre es un modelo de gobierno precisamente para gestionar el conflicto de una manera pacífica e institucional. Porque toda sociedad, por su estructura plural, de alguna manera atrae o trae consigo conflictos. Y lo que se busca con este sistema, con el sistema democrático, es que estos conflictos se resuelvan a través de mecanismos pacíficos e institucionales. Esto es lo que tenemos que comprender, y esto es lo que tenemos que extender a lo largo y ancho de la sociedad. Es decir, la democracia no es un campo en el cual no existen conflictos. O sea, si reconocemos nuestra forma plural de una sociedad compleja como la boliviana o como cualquier sociedad, sí necesita, sin embargo, tener mecanismos institucionales que canalicen este conflicto, ¿no? En esa perspectiva nosotros saludamos estos encuentros, saludamos estos espacios, porque son a partir de estos acuerdos que se encarrila de manera pacífica los conflictos que toda sociedad puede expresar y traer consigo. En esa perspectiva también nuestra convocatoria, si bien no está circunscrita o no depende de los acuerdos que lleguen en el ámbito político, sí, lo que busca es acompañar, ¿no?, una sociedad más activa, como una sociedad que participa y que está atenta a las dinámicas políticas, y que por ello, o sea, creo que este es el sentido central, defiende sus derechos, ¿no? Porque en la medida que la sociedad o los ciudadanos defendemos nuestros derechos, profundizamos el sistema democrático, hacemos control de las decisiones de los políticos, y en esa perspectiva mejoramos la calidad de la política. En ese sentido, esta convocatoria está dirigida a generar movilización, acompañamiento, participación de la sociedad civil. Básicamente nos interesa, por ejemplo, incidir en jóvenes, en mujeres, en pueblos indígenas, en los distintos grupos que de alguna u otra manera sufren de algún tipo de exclusión, de algún tipo de discriminación, y por lo tanto hay que empujar a esta afirmación de derechos para lograr profundizar nuestro sistema democrático, y con ello también para exigir al sistema político de que vaya construyendo respuestas o vayan configurando respuestas
que garanticen el buen desarrollo del proceso electoral. Hace un momento el vocal Tawichi mencionaba precisamente eso, ¿no? La necesidad de blindar el proceso electoral, la necesidad de generar garantías para que efectivamente en agosto tengamos las elecciones y que estas elecciones sean limpias, sean transparentes, sean con muy buena participación de la sociedad, para que podamos en ese sentido ir caminando nuestras dinámicas de participación y de exigencia a la configuración de sistemas políticos mejorados, con buen gobierno, con una gobernabilidad adecuada, etcétera, ¿no? Creo que esa es un poco la ambición. Bien, ahora esta convocatoria es para cuándo. Ya hemos hablado de las instituciones, pueden ser organizaciones no gubernamentales, universidades, fundaciones, asociaciones. ¿Para cuándo más o menos está previsto convocar a todas estas organizaciones de la sociedad civil? Mira, hemos lanzado la convocatoria a finales de febrero. La convocatoria está abierta, por eso estamos buscando extenderla más en términos de que la gente conozca, sobre todo estas organizaciones de la sociedad civil. Y vamos a cerrar la primera etapa de la convocatoria, que es para que presenten propuestas. Esta es también la filosofía. La convocatoria solamente tiene ciertos lineamientos y algunas ideas macro, pero es la sociedad civil, pero estas organizaciones las que van a presentar sus propuestas de incidencia, de intervención, y estamos cerrando esta convocatoria el 23 de este mes para poder evaluarlas, para poder hacer una evaluación en torno a sus capacidades de implementación, en términos de la innovación que tienen las propuestas, el espacio territorial, etcétera. Y estimamos que el inicio de sus actividades, porque vamos a financiar estos proyectos, es como que un concurso a proyectos. Sí. Estimamos que por lo menos un buen número de organizaciones de la sociedad civil a nivel territorial en los distintos departamentos empiecen a ejecutar estas acciones de incidencia a partir del mes que viene, es decir, a mediados de abril ya estaríamos pensando de que muchas de estas organizaciones estarían desarrollando un conjunto de actividades vinculadas a jóvenes, vinculadas a medios de comunicación, vinculadas a investigaciones, y lo que esperamos que nos propongan estas fundaciones, estas organizaciones. Bien, y esto se va a implementar de manera que va a haber una preselección de proyectos. No van a ser todas las instituciones preseleccionadas, ¿no? Habrá un grupo de proyectos que se van a aprobar, ¿no? Sí, de hecho tenemos dos fases de evaluación, tal como cualquier organización, si es que nos están escuchando, puede acceder a la información del proceso que está en nuestra página web, ¿no? PNUD Bolivia, y encontrará acciones ciudadanas y va a poder acceder a toda la información de los requisitos que estamos solicitando para que puedan ser habilitados, y por otro lado para que puedan entrar a una segunda fase donde se va a evaluar la incidencia que tengan estas propuestas, tanto por criterios de pertinencia, criterios de innovación, etcétera, que están establecidos para poder seleccionar un número de proyectos que puedan ser implementados o ejecutados. Ahora, me imagino que ya hay algunas instituciones, ONGs, que han presentado sus proyectos, ¿no? De hecho, está abierta la convocatoria y los mecanismos que tenemos en el PNUD. Y bueno, y aquí quisiera aclarar, sí. El PNUD, como les decía, es una agencia de desarrollo de las Naciones Unidas que moviliza recursos. Estamos movilizando recursos de la cooperación, en este caso de la Unión Europea, de Canadá y de España. Son recursos que hemos
conseguido a través de esta gestión para precisamente financiar estas actividades. En ese sentido, sí hay un buen número de organizaciones como ONGs, fundaciones, que entiendo están a la expectativa y están accediendo a toda la información que está en las redes, y por los mecanismos que tenemos hasta la fecha de cierre del 23 de este mes, todavía no podemos tener acceso cuántas y quiénes ya están, ¿no? Siempre hay mecanismos que Naciones Unidas tiene para poder hacer la evaluación de los proyectos que se presenten, ¿no? En el caso de las universidades, esto está abierto para universidades estatales y también privadas. Así es, está abierto a todas las organizaciones sin fines de lucro que tienen personería jurídica y que esas son básicamente, y que de alguna manera tienen alguna experiencia en trabajo de incidencia en derechos políticos, ¿no? Y de incidencia en la gobernanza, en la democracia, en divulgación en torno a los valores democráticos, etcétera. Y como lineamientos tenemos al menos 5 grandes ejes, como ideas, si se quiere, propuestas para que las organizaciones puedan desarrollarlas con mayor puntualidad, ¿no? Una es básicamente espacios de diálogo. Estas pudieran ser convocatorias a conversatorios, convocatorias para poder generar encuentros, para difusión de conocimientos, etcétera. Otra es la lucha contra la desinformación, que creo que es una temática central y que tenemos que buscar mecanismos que mitiguen la desinformación, tenemos que buscar mecanismos que luchen contra esta nueva dinámica de la política que se ha incorporado. Otras son promover el activismo o las acciones de grupos que de alguna manera sufren discriminación o están enmarcadas dentro del parámetro de la desigualdad, como son las mujeres, como son los jóvenes, los pueblos indígenas. Ahí se pudieran hacer muchas actividades vinculadas a incidir en estos grupos. Y otra es aquella que está vinculada a gestión de conocimiento, que básicamente tiene que ver con investigaciones, estudios. Pensamos que la sociedad civil puede generar una serie de insumos para la reforma política, para la reforma institucional, es decir, que puedan mitigar las dinámicas de la polarización discursiva, etc. En esa perspectiva, si te das cuenta, es bastante amplia la convocatoria para distintas acciones que desde la imaginación, que desde las iniciativas, desde las propuestas de distintos actores se pueden ir configurando y formulando y presentándolo, ¿no? Para que sea considerada en el comité de evaluación que se va a conformar en el PNUD. Bien, Fernando, te agradezco muchísimo por estos datos que nos brindas. Seguramente cuando se cierre este periodo de presentación de proyectos vamos a volver a conversar para ver cuáles han sido seleccionados, porque es muy interesante que la sociedad civil participe en acciones que van hacia el fortalecimiento de la democracia. Así que por ahora te agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora. No, muchas gracias, Nayib, por el espacio, y estamos prestos y con todo gusto. Va a ser muy interesante dar los resultados, transmitir qué proyectos se han aprobado y cuáles son estas acciones en concreto que van a ser financiadas con este apoyo de nuestros cooperantes y la asistencia técnica del PNUD. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Gracias. Estábamos hablando con Fernando García, él es especialista en política pública y gestión de conocimiento del proyecto electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y hemos